El pasaje de hoy es Génesis, capítulo 27, versículos 14 al 29. Leámoslo juntos. Entonces él fue, y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y le cubrió las manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: «Padre mío». E Isaac respondió: «Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre: «Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me bendigas». Entonces Isaac dijo a su hijo: «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?» Y él respondió: «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob: «Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú». Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: «¿Eres tú mi hijo Esaú?» Y Jacob respondió: «Yo soy». Dijo también: «Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que te bendiga». Y Jacob se la acercó, y él comió. Le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre: «Acércate ahora, y bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: «Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». El pasaje de hoy está conectado con el contenido del iWorship de ayer. Para ser más precisos, los pasajes de ayer y de hoy no son dos partes, sino que pueden considerarse un solo texto. El mensaje de ayer trataba sobre Isaac, preparándose para bendecir a su primogénito Esaú, y como Rebeca, al oírlo, elaboró un plan para que Jacob recibiera la bendición. Por lo tanto, el mensaje de hoy trata sobre Jacob, preparándose según las palabras de su madre Rebeca, y recibiendo la bendición de su padre Isaac. Espero que, al examinar juntos este proceso a través del pasaje de hoy, sea un tiempo para comprender la lección que la palabra nos da. Cuando vemos este evento, en el que Jacob recibe la bendición, solemos pensar que Jacob simplemente actuó según la voluntad de su madre Rebeca. Vemos la situación como si él no quisiera hacerlo, pero lo hizo siguiendo la voluntad de su madre. Ciertamente, la voluntad de la madre, Rebeca, era muy fuerte. Sin embargo, eso no significa que Jacob simplemente se dejara arrastrar por donde su madre lo guiaba. Podemos ver que Jacob también participó y actuó en este asunto con su propia voluntad. Examinemos primero dos pasajes que nos permiten conocer este hecho. Leamos juntos el versículo 14. «Y él fue, y los tomó, y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba». Jacob, tal como le dijo su madre, trajo 2 cabritos para preparar el guisado que le gustaría a su padre. Jacob, incapaz de resistir más la firme voluntad de Rebeca, muestra una actitud de poner en práctica las palabras de su madre. Sin embargo, la palabra «los tomó» en el versículo 14 utiliza en hebreo la palabra «lakach». Esta palabra «lakach» generalmente significa tomar u obtener, pero también tiene otro significado: matar con la propia mano. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos ver que Jacob no delegó esta tarea a otros siervos, sino que la llevó a cabo en secreto con sus propias manos. Aunque su madre se lo ordenó, podría haber encargado esa tarea a otros siervos. Pero él mismo mató a los 2 cabritos y los preparó. Leamos también juntos el versículo 15. «Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa,
y vistió a Jacob, su hijo menor. Rebeca intentó disfrazar a Jacob como a Esaú. Así que trajo las ropas de Esaú, impregnadas con el olor del campo, y el olor corporal de Esaú. Pero aquí, en el versículo 15, se registra que tomó las ropas de Esaú y vistió a Jacob. El significado original de la palabra vistió, en el versículo 15 es, hizo que Jacob se vistiera él mismo con esa ropa. ¿Qué significa esto? No es que la madre, Rebeca, trajera la ropa y vistiera a Jacob, sino que, cuando se la dio a Jacob, él mismo se la puso. Esto nos permite saber que Jacob participó voluntariamente en el plan de Rebeca para apoderarse de la bendición que su hermano iba a recibir. ¿No dudaría Jacob al principio? En el pasaje de ayer, él era claramente consciente de que estaba engañando a su padre, y sabía muy bien que, si salía mal, en lugar de una bendición, recibiría una maldición. Pero al comenzar este plan, creo que Jacob debió de dudar mucho con un corazón temeroso. Sin embargo, a medida que el plan se concretaba y avanzaba, él mismo se involucró en el asunto. En este asunto de arrebatar la bendición, Jacob muestra una actitud cada vez más audaz, y finalmente, no duda en engañar a su padre. La mentira comenzó al acercarse a su padre Isaac. La comida estaba preparada. Para parecerse a su hermano Esaú, se vistió con la ropa de su hermano Esaú. Por si acaso lo descubrían, Jacob, con la piel de los cabritos en sus manos, y en la parte lisa de su cuello, se presenta ante su padre. Jacob se acerca llamando a su padre, pero por muy anciano y mayor que fuera Isaac, ¿cómo no iba a distinguir la voz de su hijo, que había escuchado toda la vida? Esto es algo que no se puede ocultar. Isaac ya sabía que la voz de este hijo que lo llamaba no era la de Esaú, por eso, sigue dudando y desconfiando, y comprueba una por una si este hijo es realmente Esaú. En ese proceso, Jacob miente a Isaac en varias ocasiones. Primero, en el versículo 19, Jacob dice dos mentiras. Una es que, a la pregunta de su padre, ¿quién eres, hijo mío?, Jacob miente diciendo, yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Es esta una mentira que se puede decir? Ya se distingue por la propia voz, pero Jacob está diciendo esta mentira. Y también miente diciendo, he cazado y he preparado la comida, aunque él no cazó. En el versículo 20 que sigue, a la pregunta, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?, responde absurdamente, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, mintiendo de nuevo. Isaac, cuyas funciones corporales estaban muy disminuidas por la edad, hizo que Jacob se acercara y lo palpó para comprobar. Aunque al palparlo parecía Esaú, la voz seguía sin cuadrarle. En el versículo 24, le pregunta una vez más, ¿eres tú mi hijo Esaú? Pero Jacob, mintiendo hasta el final, dice, yo soy. Jacob, que al principio actuaba con timidez y aprensión ante el plan de su madre, ahora, a medida que el plan se ejecuta, engaña a su padre con audacia. Al ver esta actitud de Jacob, nos damos cuenta de este hecho. Cuando un ser humano pone un pie en un asunto deshonesto, si comete un pecado, por pequeño que sea, más tarde se sumerge tan profundamente en el pecado que ya no puede controlarse a sí mismo. Y entonces, ya no hay ni siquiera sentimiento de culpa. La mentira de Jacob llega al punto de usar indebidamente el nombre de Dios. Dice, Dios me hizo encontrar la caza sin problemas, por eso pude cazar rápidamente. Esto significa que las cosas salieron bien gracias a la ayuda de Dios. Al final, Jacob comete el error de usar indebidamente el nombre de Dios para justificar su mentira. Una mentira engendra otra mentira con demasiada facilidad. Una persona que nunca había dicho una pequeña mentira, empieza a mentir fácilmente. El contenido de una pequeña mentira se convierte en una mentira incontrolablemente grande. Por eso debemos vivir una vida de vigilancia, alejándonos de las pequeñas mentiras y los pequeños pecados para no caer en el pecado. Al principio, en el versículo 19, cuando su padre Isaac le preguntó, ¿quién eres?, ¿no habría mentido Jacob con un corazón temeroso y tembloroso por si lo descubrían? ¿No habría respondido con cautela y mirando de reojo, con un corazón temeroso y tembloroso, ¿soy Esaú, tu primogénito? Pero en el proceso de repetir esa mentira una y otra vez,
Y en el momento en que se convenció de que ya había engañado por completo a su padre, cuando Isaac le preguntó una vez más en el versículo 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió con audacia, yo soy. El pecado, el error, si no se reconoce, no puede sino crecer cada vez más. Recientemente, tuve un incidente con mi primer hijo. Probablemente sea algo que han experimentado quienes han criado hijos hasta la escuela primaria, secundaria o preparatoria. Tenemos un tiempo establecido para el uso del teléfono móvil, pero después de ser descubierto violando esa regla varias veces, hemos ido reduciendo continuamente ese tiempo de uso. Y hemos llegado al límite. Una vez más, y el teléfono se suspende, se elimina. Hemos llegado a esa situación. El tiempo es muy corto. No le damos mucho tiempo. Pero hicimos esa promesa, y yo lo compruebo una vez cada 2 semanas, o una vez al mes. Hoy en día, el mundo es maravilloso. Puedo ver en mi aplicación cuánto tiempo usa mi hijo el teléfono cada día. Me descuidé, y lo miré un mes después. La primera semana, usó bien el teléfono, respetando el tiempo establecido. Pero la semana siguiente, empezó a usarlo el doble de tiempo. La semana siguiente, lo usó el triple, y un día, comprobé que lo había usado incomparablemente más. Me quedé tan asombrado. Usar el teléfono no es un pecado, claro. Pero romper una promesa con su padre no es una acción correcta, ¿verdad? Llamé al niño, lo senté y hablé con él en voz baja. ¿Qué ha pasado? No puede responder. ¿No sabes que papá lo comprueba? ¿No se te ocurrió? Si lo has usado así, seguro que tú también lo sabías. ¿Cómo has podido hacerlo? No tiene nada que decir. ¿Qué hice? El último recurso era suspender el teléfono, quitárselo. ¿Qué hice? Le aumenté el tiempo. En lugar de quitarle el teléfono, le di más tiempo. La conclusión a la que llegamos mi esposa y yo es esta. Por mucho que le demos, nos dimos cuenta de que todavía es una edad en la que no puede controlarse por sí mismo. Así que decidí que papá lo comprobaría todos los días. No para vigilar, sino para comprobar. Porque si lo hubiera comprobado la primera vez que usó el doble de tiempo, el niño no lo habría hecho más. Pero como no fue así, parece que pensó que su padre no lo estaba comprobando, y como se convirtió en un hábito, no pudo sino aumentar. Le dije, papá lo comprobará. Pero esta es realmente la última promesa. Si la rompes, de verdad que ya no habrá teléfono. Pasó una semana. ¿Qué pasó? Le contacto todos los días. ¿Has usado 1 hora? Oh, te quedan 2 minutos. Se lo estoy enviando todos los días ahora. ¿Qué pasó? Está usando el tiempo exactamente como debe ser. Por supuesto, no haré esto para toda la vida. Pienso hacerlo hasta que se le haga un hábito. Cuando uno se desvía por el mal camino, si no se da cuenta rápidamente o no lo corrige, el problema se agranda sin control. El incidente con mi hijo y el asunto de Jacob de hoy nos lo dicen una vez más. Amados hermanos y hermanas, al ver esta actitud de Rebeca y Jacob en el pasaje de hoy, ¿qué pensamientos les vienen a la mente? La imagen de estas 2 personas arrebatando la bendición que Esaú iba a recibir no me pareció muy buena. Pero al ver este contenido, no con un pensamiento y un criterio humanos, sino con el criterio de la palabra, el contenido del pasaje de hoy empezó a verse de otra manera. Y es el hecho de que Jacob estaba reclamando el derecho a la bendición que debía recibir. Busquemos y leamos juntos Génesis capítulo 25, versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Lo recuerdan? Cuando Rebeca estaba embarazada y los 2 hijos luchaban en su vientre, Isaac oró a Dios y le preguntó. La respuesta de Dios fue esta: el mayor servirá al menor. Dios ya había dicho que el mayor serviría al menor. Que la bendición del primogénito no iría a Esaú, sino a Jacob. Ya lo había dicho. Entonces, esa bendición no debía ser recibida por Esaú, sino por Jacob. Sin embargo, Isaac, en este asunto de bendecir a sus 2 hijos, en lugar de seguir la voluntad de Dios, actuó según su propio pensamiento, favoreciendo al hijo que más amaba. Este hecho provocó que las relaciones familiares se torcieran.
Pero Rebeca y Jacob anhelaban la bendición de Dios y no podían renunciar a ella. Por eso actuaron así, pensando: aunque reciba una maldición, quiero recibir la bendición. Así como Rebeca y Jacob amaron a Dios, así como anhelaron la bendición de Dios, espero que todos nosotros recordemos ese corazón y amemos a Dios aún más, y les bendigo en el nombre del Señor. Solo que, al hacer esto, espero que no lo hagamos con un pensamiento humano, un método humano, mi propio pensamiento, sino que sigamos la voluntad de Dios y lo hagamos según el tiempo de Dios. Ciertamente, Dios dijo que bendeciría a Jacob. Si hubieran esperado, Él los habría guiado en su voluntad. Pero como no pudieron hacerlo y usaron métodos humanos, sufrieron la dificultad de que la relación familiar se rompiera. Debemos vivir una vida que siga la voluntad y el tiempo de Dios, no nuestros propios pensamientos y planes. Y para hacerlo, debemos vivir una vida siempre vigilante, para no caer ni siquiera en los pecados más pequeños. Una pequeña mentira se convierte en una gran mentira. Espero que siempre recordemos el hecho de que un pequeño pecado nos hace caer en un pecado aún mayor. Por lo tanto, les bendigo en el nombre del Señor para que hoy sea un día bendecido, en el que amemos a Dios aún más y nos alejemos del pecado.